entre el gótico y el renacimiento. Vamos a hablar bastante de la Edad Media. La Edad Media ya es muy significativo el término porque no es un nombre propio, es decir, en la Edad Media, la edad sin nombre, asociada muchas veces con oscuridad, con oscurantismo, entre dos cosas. ¿Por qué Edad Media? Porque entre dos cosas que supuesta y realmente tuvieron mucho brillo. Una, la antigüedad grecolatina, que es donde están en el tema, llegando al Imperio Romano hoy, y otra, el Renacimiento. Es una imagen muy simplista de la historia, ustedes se van a ir dando cuenta. A mí lo que me interesa es poner un poco en discusión lo que normalmente circula como original del Renacimiento y no tan original de la Edad Media, un poco la defensa de la Edad Media, que de ninguna manera fue así que el Renacimiento sea la primera época brillante. Cuando uno lo analiza, lo vamos a analizar con las imágenes, se da cuenta de que un poco fue incluso hasta lo contrario, que hay cosas del Renacimiento que comparadas con lo que hizo la Edad Media, casi como que se quedan atrás. Lo que pasa es que los italianos, que fueron muy geniales artísticamente, hicieron un par de cosas que fueron goles de media cancha y que son los que han marcado mucho la historia del arte y como parte de la historia del arte, cosa errónea, de la historia de la arquitectura. Hay muchos autores han escrito historia de la arquitectura como si fuera historia del arte, pero como ustedes bien saben, y lo van a terminar de aprender acá, un edificio es un edificio, un cuadro es un cuadro. Son dos cosas que no se pueden comparar. Las cosas que hicieron los italianos importantes, sobre todo en el Renacimiento, fueron el descubrimiento de la perspectiva cónica, es decir, un punto fijo en la perspectiva central, en el horizonte, es decir, la perspectiva y la posibilidad de proyectar edificios tal cual como el ojo los ve, cosa que no existía antes, lo cual no quiere decir que no suplieran esa falta de perspectiva correcta con otra cosa, que sí lo hicieron, y la teoría. La teoría fue algo muy importante, porque aparte, lo que se supone de un arquitecto a partir del 400 italiano es que haga una obra, pero que aparte haga un papel, que me dé un papel explicativo de qué es lo que quiso hacer. Eso llevado a la última explosión es el arte conceptual de hoy día. Es decir, que lo que importa es lo que el artista dice sobre lo que hace y no el oficio. El gótico, la Edad Media, no dijo una palabra sobre lo que hizo y fue absolutamente genial, sin gastar un segundo en decir quisimos hacer esto o lo otro. Es uno de los grandes méritos. El mérito no está en la teoría, sino que está en la obra y en lo que realmente uno, analizando la obra, ve que hicieron. Y con lo de la teoría, por ejemplo, Alberti fue un arquitecto muy importante del 400 italiano. Alberti escribió un libro, El Reedificatoria, y ese libro tuvo mucha influencia, indudablemente, en época posterior, es decir, después del Renacimiento. Además, no se olviden que la historia de la arquitectura y del arte salen sobre todo de dos personas. Hubo un italiano que se llamaba Giorgio Vasari, que escribió las vidas de artistas a mediados del siglo XVI, y para él todo el italiano era bueno, todo lo que no tenía que ver con la antigüedad era malo. Y la segunda persona que marcó a fuego y que es prácticamente el que inaugura la historia del arte y por ende quizá también de la arquitectura, fue un alemán que se llamaba Winkelmann, que vivía en el norte de Alemania. No le gustaba el clima, no le gustaba vivir la vida tan rígida que había en Alemania en el siglo XVIII, se fue a Roma, cumplió su sueño y se dedicó a la antigüedad grecorromana, creyendo, por supuesto, el tema de las copias, etcétera, lo vamos a tener también hoy, creyendo que era un gran conocedor de Grecia, pero no fue a Grecia o fue a Italia, y casi todo lo que escribió sobre Grecia lo escribió en función de copias romanas de cosas griegas. Es importante que ustedes sepan, porque están justamente en la época romana, que las familias romanas de la antigüedad, de la época en que están ustedes, tomaron la costumbre de adornar sus casas con copias de estatuas griegas. Eso nos permite conocer la estatuaria griega, porque la mayoría de los originales griegos se han perdido. Es más, tal es el convencimiento del Renacimiento, ahora pasamos a la imagen, no se preocupen, tal es el convencimiento del Renacimiento, que lo único que vale es la antigüedad, que como para probar tener tanta calidad como fuese posible en arte, lo que hace Miguel Ángel es, bueno, ¿qué hago? A ver, para probarle a la gente que yo soy tan bueno como los antiguos. Talla un cupido, es decir, un adolescente desnudo, lo hace enterrar, dice, ahí hay una estatua, la sacan y dicen, esta estatua es realmente romana. Y ahí Miguel Ángel tuvo la certeza de haber llegado a la calidad de los antiguos. Ese es un dato muy importante. Es decir, para el Renacimiento es
fue una tragedia para Europa en realidad, porque en el Renacimiento se da cuenta, los italianos del siglo XV se dan cuenta, la antigüedad fue mucho mejor que lo que después llamamos nosotros Edad Media. Entonces, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Para qué diablos vino Cristo al mundo si la antigüedad era muchísimo mejor? Es decir, una idea absolutamente herética que obviamente trataron de solucionar haciendo compatible el pensamiento neoplatónico, por ejemplo, con el cristianismo, cosa no tan fácil porque por algo, por lo menos desde el punto de vista de la religión, para algo vino Cristo al mundo. Eso se ve en arquitectura con una claridad espantosa, porque lo que hace el Renacimiento es exhumar, sacar de la tumba las formas antiguas y someterlas, por supuesto con mucha originalidad, a una nueva ley, que es la ley de la perspectiva, etc. Pero todo el repertorio formal del Renacimiento sale de la antigüedad clásica. Es decir, que si ustedes ya saben lo que es histórico, jónico, corintio, compuesto, toscano, etc., ya saben mucho del Renacimiento, porque es lo que toma el Renacimiento. El gótico lo inventa todo él mismo, y el gótico hace una cosa fenomenal que sucede por primera vez en la Francia de finales del siglo XII, que supongamos que yo, Pablo de la Riestra, sea la cultura y que esta no sea una mesa sino una silla, yo estoy sentado. Lo que hace el gótico es, se pone de pie, la primera cultura europea que se pone de pie y logra estructuras de una complejidad pasmosa, solamente basados en su propia creatividad, es decir, sin copiar ni capiteles clásicos, sin referencias antropomórficas, es decir, cosas que se refieran al cuerpo humano. En algún momento lo vamos a ver en una imagen, y bueno, todo lo que hace el gótico lo crea él mismo. Por supuesto, haciendo evolucionar la tradición románica, que es la inmediata anterior. Entre paréntesis, y pasamos ahora mismo a las imágenes, es importante que ustedes sepan que las periodizaciones que ustedes estudian también acá en la facultad son construcciones hechas a posteriori sobre lo que realmente pasó en la historia. Esas periodizaciones necesitan urgente una corrección. ¿Por qué? Porque si ustedes les cuentan que viene la antigüedad clásica, bueno, el paleocristiano, que es la arquitectura cristiana primitiva, entre la cual está la bizantina también y tal, después viene el románico, gótico, renacimiento, barroco, neoclasicismo, eclecticismo o historicismo, etc. Eso no es así. Depende del país, es así o no. Y lo auténtico es, por ejemplo, románico, gótico, renacimiento, posgótico, porque toda Europa en el siglo XVI no le hizo caso a la arquitectura renacentista italiana, sino que era tal el talento que tenían y la costumbre, estaba todo armado para hacer cosas góticas a las cuales no estaban dispuestos a renunciar. Es decir, pasarse por alto el posgótico, que es un término que no lo van a encontrar en internet, como creo que muchas de las cosas que yo les voy a decir, y que eso es lo interesante, que no se crean que esto, las redes son la fuente de conocimiento del mundo, porque una cosa es la información y otra es la formación, y de parte de fenómenos, ni siquiera en España se habla de posgótico, sino de tardogótico. Vamos a las imágenes. Yo he dicho, la cultura gótica se pone de pie. Entre las cosas que logra el gótico, y que las logra el gótico europeo en general, y no solamente Francia, es decir, el monopolio de Francia con el gótico es irreal, porque es nada más que un tipo de cosa, además, pasado por el tamiz del siglo XIX, donde los historiadores decían, le gothique français, la raison et clarté. El gótico francés, la razón y la claridad. Eso es un principio que tuvo el gótico francés en el siglo XIII, que después se abandona y que, por empezar, los ingleses les importa un rábano de lo que pasaba en Francia, toman lo que quisieron y hacen. En Inglaterra la primera revolución del gótico fue hecha sin duda alguna en Inglaterra, poco después del 1300. Volvemos a lo que logra el gótico. Por ejemplo, en Friburgo, no puedo tocar la pantalla porque se reduce, en Friburgo, en la Selva Negra, en Alemania, se hace la primera torre de una iglesia gótica hecha en piedra, por supuesto completa, absolutamente única. La única división que hay hoy entre estos dos pisos del octógono es hecha a posteriori, de manera que, estando en esta plataforma dentro del tronco de la torre, se puede ver hasta el final de la aguja. Estos no son pisos, sino que son nada más que divisiones horizontales de los campos trapezoidales que forman la aguja. La aguja tiene una serie de adornos, digamos. Esos adornos son decorativos por un lado, pero estructurales, por supuesto, son necesarios, y
se llaman tracería. ¿Tracería por qué? Porque se hacen con compás y con línea, y que esa tracería es un lenguaje abstracto que no tiene nada que ver con el lenguaje naturalista, que siempre fue lo que quisieron hacer en Italia y lo que quisieron hacer los de la antigüedad clásica, es decir, referencias antropomórficas, como dije, referencias muy claras también, por ejemplo, el Capitol Corintio con las hojas de acanto, que es una cosa naturalista. Esto en absoluto. Un logro impresionante de un arquitecto que se conoce por el nombre de Müller, probablemente. No sabemos mucho de este arquitecto, pero la arquitectura gótica no fue anónima, nada más que en pocos casos, y además en un determinado periodo del gótico. Quiere decir que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del esto de los artistas, hubo muchos antes que conocemos el nombre, conocemos más o menos cómo vivían, dónde vivían y más o menos qué es lo que hicieron. Es decir, no empieza el individuo a ser reconocido en el Renacimiento, sino plenamente ya en la Edad Media. Una escalera exterior que tiene este octógono da 11 vueltas, cosa que es realmente hacer esa vertical. Ustedes imagínense lo que era, esto está terminado en 1330, lo que eran los andamios, que eran unos palitos atados con soga. Nada más la cantidad de gente, también por supuesto que se han muerto. Estaría hoy día absolutamente prohibido hacer un edificio de este tipo. Y luego, quien ha dicho, por ejemplo, el gótico está hecho a pesar de la piedra, es muy relativo, porque esa estructura esqueletizante del edificio, que es lo que quiere el gótico francés, sobre todo del siglo XIII, convertir el edificio en un esqueleto donde se vean más o menos las fuerzas, cómo van las presiones, cómo se sostiene todo eso. Sí, está hecho a pesar de la piedra, porque es increíble que hayan hecho esto en piedra, pero todas estas divisiones, por ejemplo, de la aguja, tienen por dentro cadenas de hierro que sostienen la aguja. No se puede hacer esto solamente de piedra, y sin pensar en el hierro es imposible entender una iglesia gótica. Vamos a ver un detalle. Estas son las tracerías, que son esas formas geométricas magníficas que tienen toda una historia estilística. La historia de la arquitectura se puede estudiar desde miles de puntos de vista. Hay una historia puramente estilística, que es la que más se hacía antes, que nos enseña cómo fue evolucionando, por ejemplo, la forma de la tracería a través de los siglos. Pero es una construcción absolutamente vanguardista, por un lado, por supuesto. Es la primera iglesia gótica con una aguja calada. No sé si... Perdón. Bueno, Fernando, vos me vas a pasar la foto porque esto va a ser un desastre, te estoy viendo. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Algo que tampoco se dice, el Giotto, que tanto insisten con el Giotto en la historia del arte, hace un proyecto para la torre de Santa Maria dei Fiori, que es la Catedral de Florencia, que no se conserva en Florencia sino en Siena, en el Museo Metropolitano, es decir, el Museo de la Catedral de Siena, el dibujo de Giotto sobre pergamino con una recepción inequívoca de la iglesia de Friburgo en Alemania. Como son menos los casos, sobre todo después del 1500, es decir, en la época renacentista, en que la influencia va del norte al sur de Europa o del centro de Europa para el oeste, se parte de la base, bueno, ¿qué tendrá que ver todo eso? Tuvo una importancia enorme. Este es el dibujo del Giotto para el campanile, que es los italianos hacían muchas veces las torres separadas del cuerpo de la iglesia. Es un campanile, es decir, donde está una torre con las campanas, donde hace un octógono que está perfectamente dibujado sobre el tronco, el cuadrado de la base de la torre, y con algo que ya venían haciendo los romanos, que era revestir edificios con mármoles de distintos colores, poniéndoles remarcos, haciendo una cosa geométrica que es muy típica de lo que va a ser la arquitectura toscana, entre otras, en Italia, desde la Edad Media. Lo que realmente se hizo en Florencia es esto, que no obstante se sigue llamando el campanile del Giotto, donde los italianos no pudieron de ninguna manera hacer una aguja calada del tipo de Friburgo, que hubiera sido mucho menos arriesgada, es decir, mucho menos alta, y con una parte octogonal, un prisma octogonal mucho más pequeño, realmente, pero no la hicieron. Donde hubo una recepción europea muy fuerte, por ejemplo, en Basilea hubo un concilio muy importante, más o menos en 1428-1430, el concilio de Basilea,
vienen como un concilio, vienen todos los cardenales y todos los obispos de Europa a reunirse ahí, y entre otros un obispo español, Alonso de Cartagena, que se queda como loco con las iglesias alemanas y dice, bueno, tengo que conseguir un arquitecto alemán que me vaya a Burgos, a Castilla, a hacer 2 agujas como las de Friburgo sobre la catedral. Efectivamente, Hans von Köln, o Juan de Colonia, como dicen en castellano, se traslada a Burgos y le hace al obispo Alonso de Cartagena estas agujas de influencia directa de Europa Central. La creencia de que el gótico es solamente esqueletizado es falsa. Lo que es gótico es lo que realmente logra no tener ninguna referencia a la antigüedad. Es decir, 0 referencia a la antigüedad. Por eso es que en Italia les dio tanto trabajo construir en gótico, y en cuanto pueden reaccionan, y hay un arquitecto importante también del 480 italiano que se llamaba Filarete, que dice: maldita sea esta mezcolanza, solo un pueblo de bárbaros la ha podido introducir en Italia. Lo que estaba diciendo era verdad, porque no dieron pie con bola los italianos con el gótico, ni tampoco en Milán, que conoce bien la catedral de Milán, sabe que hubo un peritaje. Para ese peritaje, porque los italianos no sabían cómo construir una iglesia gótica de esas proporciones, llamaron arquitectos franceses, Jean Mignot, y un arquitecto alemán, Ulrich von Enzingen, que fue súper importante. Los dos se van de Milán indignados por no haberse podido entender con los italianos cómo es que se hace una iglesia gótica. Los dos, el francés y el alemán, bajo protesta escrita, porque no querían hacer la iglesia como ellos tenían la idea de que era realmente una iglesia gótica. Volvemos a lo esqueletizado o no esqueletizado. Cuando hay, por ejemplo, en la ciudad de Lüneburgo, una ciudad fantástica, a media hora de Hamburgo, encontramos una torre hecha en ladrillo. El ladrillo tiene sus inconvenientes, entre comillas, con respecto a la piedra, es menos dúctil, y se usa una forma típica que ya aparece en el románico alemán, que son los techos de rombo, o digamos, el cuadrado del cuerpo de la torre termina en 4 piñones, un piñón, es decir, un frontón triangular, pero mucho más elevado que los frontones obtusos que había en la antigüedad, y de allí se arranca una estructura de madera. Esta es la maqueta de cómo es por dentro, que es de una terrible complejidad. De una terrible complejidad que en realidad es pasada por alto, primero porque la historia del arte decidió que los carpinteros son unos segundo plano. La carpintería es una cosa de segundo plano. Y después los colegas, también alemanes por supuesto, que les resulta demasiado complicado entender una estructura. Para que esto se mantenga así, desde 1410 más o menos, es necesario prácticamente talar un bosque y hacer una estructura de madera que contra viento, fuego y marea resista los siglos. Eso es extremadamente complejo, y las uniones de las maderas, que son de 2 tipos, son encastres o ensambles. Hay que ser un maestro absoluto, y lo que no le perdona, no solo le perdonan carpinteros, arquitectos puros. ¿De quién le puede hablar de carpintero? Es decir, se ha terminado casi por tirar esto a la etnografía, una cosa etnográficamente interesante, porque bueno, tiene que ver con el folclore. La gente del siglo XIX o del XX que decidió esto tiene que ser así, ustedes tienen que amar de esa forma y no de otra. ¿Qué tenían en la cabeza? Yo realmente no me lo puedo explicar. Esto es tan complejo que la mayoría de los colegas, incluido yo por supuesto, también en Alemania, no lo entiende. Hay que llamar a un tipo experto. Y esto, lo que no se perdona del Renacimiento es que no haya sido proyectado. No había proyectación, esto estaba en la cabeza del carpintero. Pobrecito carpintero, no arquitecto. Estaba en la cabeza de lo que es levantar este bosque a la altura que esto tiene más de 100 metros de alto. Después se reviste con chapas de cobre. Es la iglesia de San Juan de la Arena en Lüneburg. Esto es una típica imagen. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la arquitectura en madera, la arquitectura entramada. ¿Qué es la arquitectura entramada? La arquitectura entramada es una arquitectura no como de las casas de Belgrano, que eventualmente tienen maderitas pegadas en la fachada, sino una estructura independiente de madera, antecedente de la construcción independiente de hormigón en realidad. Y les digo datos, antes del 1700
el 85% de la arquitectura alemana estaba hecha en entramada. El 80% de la arquitectura francesa estaba hecha en entramada y el 75% de la arquitectura inglesa estaba hecha entramada. Ha habido unas pérdidas terribles, pero como la arquitectura entramada es una arquitectura de madera, queda fuera de la época gótica, de cualquier época, queda fuera en realidad del tronco supuestamente legítimo de la historia de la arquitectura. Esto es la ciudad de Homberg de Hesse, cerca de Marburgo, en Alemania, con la iglesia gótica de 3 naves de igual altura, no demasiado. Los alemanes no supieron hacer esa versión tan esqueletizada del gótico en absoluto como en Francia, por cuestiones complejas, pero que lo diferencian al país. Todo en esta ciudad es entramado, hay una cantidad enorme de ciudades entramadas, muchas se han perdido lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente la ciudad entramada más grande del mundo fuera Londres, pero como ustedes saben, Londres en 1676 se quema y hay que hacerla de nuevo. Es poco lo que quedó del lado de Westminster, por ejemplo, la abadía no se quemó, eso es algo medieval. En Londres, la Torre de Londres tampoco se quemó, pero en realidad la ciudad entramada desapareció. Y la ciudad de París, que fue en la Edad Media una ciudad entramada, sobre todo a partir del 1600 se va transformando en una ciudad de piedra. Seguimos. De más está decir los méritos que tiene la arquitectura entramada. Lo primero que habría que decir es que, y además como una diferencia muy fuerte con respecto a la antigüedad, a pesar de que los romanos conocían el entramado, es decir, para la construcción barata tenían una edificación que se llamaba craticii en latín, que hacían, nunca los romanos trabajaron al entramado como para pasarle un grado un poco más importante de obra arquitectónica. En Alfeld, en el centro de Alemania, una obra al norte de Frankfurt, digamos, más o menos, el ayuntamiento. El ayuntamiento es una de las casas burguesas de la ciudad medieval, la iglesia de Santa Walpurga, que es una santa que además está haciendo conocer más que los alemanes, porque es una santa rarísima. Pero el tema es el siguiente: un ayuntamiento, es decir, el edificio de la municipalidad, con una base de piedra, un edificio que estaba en la cabeza del arquitecto Guillaume Carpentier, que no fue proyectado. ¿Por qué no se habrán proyectado los edificios entramados? ¿Por qué no se proyectaron y por qué estamos en la cabeza del arquitecto Carpentier? Hay un motivo súper simple. A ver, pues si no ya dije demasiadas cosas. Tienen que empezar a hablar ustedes un poco. Y protestar si quieren protestar por lo que digo, encantado. Se aprende un montón de la protesta, se aprende un montón. No sabían planear. No sé. ¿Cómo? Pues en Indonesia te acaban de entrar una aguja como la de seguro, que es una cosa de una complejidad monstruosa. No tenían papel. No tenían papel. Nada más que no tenían papel. Y cuando hay un proyecto con una iglesia que es un proyecto importante, se hace sobre pergamino, uniendo varios pergaminos, ya vamos a ver uno de los tantos planos, porque el dibujo fue, indudablemente que cuando uno piensa en las artes, por ejemplo, bueno, la pintura, la escultura, incluso la arquitectura, sí, el dibujo es esencial, pero antes del dibujo está la cabeza del arquitecto, del artista que lo pensó. Eso está todo en la cabeza y iban al lugar, construían muchas de estas paredes, están construidas incluso están ensambladas y encastradas sobre el suelo y después las levantan y las ponen con unas grúas también muy rústicas, pero todo funcionaba súper perfecto. Es un edificio bellísimo donde la estructura y la decoración son lo mismo como en toda casa entramada, que ese es el gran mérito. No es que esto esté puesto enfrente, sino que es la estructura del edificio. Las cosas que se pueden considerar decorativas, que son mínimas, son estos puntales. Hay diversos nombres, son parantes, son los verticales, puntales son los diagonales. Después, bueno, por supuesto, el zócalo, la traba del pecho, la traba de la cabeza, todo esto tiene su nombre específico, pero es una barbaridad dejar la arquitectura entramada, aunque fuera por una cuestión de porcentajes, como les dije, que no es en realidad la manera de entender las cosas, solo el porcentaje, pero
indudablemente, tanto Francia como Alemania como Inglaterra han tenido una enorme cantidad y la siguen teniendo gran parte de arquitectura entramada que no recibe la atención que se debe. ¿Otra? Esto es la ciudad de Hildesheim, una ciudad arrasada en la guerra por los ingleses, sin ninguna necesidad, muy pocas semanas antes de terminar la guerra. Entre las cosas que se pudieron recuperar o las que se conservaron está la casa de los quebrantahuesos. ¿Qué es la casa de los quebrantahuesos? Los carniceros. Los carniceros, Hildesheim era una ciudad organizada en gremios. En la Edad Media los carniceros tenían mucho poder económico y hicieron hacer una tremenda casa entramada, donde ya aparecen, ya estamos en el escalón del 1500, motivos decorativos tallados, pero la estructura de la casa sigue siendo su principal adorno. Viollet-le-Duc, que fue un importantísimo arquitecto del neogótico en Francia en el siglo XIX, fue a Hildesheim y dijo: esta es la casa entramada más hermosa del mundo. Con respecto, vamos a seguir, con respecto a que si hoy, a partir de las fuentes que tenemos para estudiar la historia, que las fuentes son en primer lugar los edificios mismos, pero bueno, después hay papeles escritos sobre esos edificios, no como argumentación del arquitecto, sino llevar los libros de una fábrica de una iglesia. El 13 de agosto de 1322 se puso la primera piedra del coro de esta iglesia, la consagró fulano, y son cosas que acompañan y que es importantísimo conocerlas para saber cuándo fueron hechas y que no están siempre escritas o talladas en los edificios, sino que son documentos de archivo. Si queremos ver cómo pensaba la época, por ejemplo, Hans Hofmeier, que fue un gran grabador, hacia el 1500 en Alemania, dejó una representación de Alemania como el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué sacro? Fíjense que está la corona del emperador, pero tiene halos, tiene un nimbo de santidad, que es águila bicéfala. Están representados muy distintos temas de lo que era la Germania, la Alemania, el Imperio Romano Germánico, como lo quieran llamar. Por ejemplo, vestimenta, agricultura, arquitectura, milicia, mercancías, no sé, culinaria, etc. ¿Cómo está representada la arquitectura? ¿Qué es lo que ven? Carpintero. Carpintero, con un hacha y las vigas. Eso es la arquitectura en el pasado. Y no lo que dijo no sé quién, que construyó en piedra. Como si fuera poco esta representación del país, con la arquitectura representada evidentemente con el entramado, porque tenían el 85% del patrimonio construido hecho en el entramado, es abrumador el 85%. Se han mantenido millones de casas entramadas todavía, incluso en Alemania, a pesar de las devastaciones de la guerra, hay millones. Se cuentan por millones las casas, es una cosa que no tiene fin. Imagínense lo que era hace 500 años atrás. Por si fuera poco, también de Georg Goy, que era un artista importante también del Renacimiento, de la época de Durero, de Alberto Durero de Nuremberg, hizo una representación poniéndole, esto era un dibujo hecho para hacer un vitral en grisalla, es decir, solo en blanco y negro. ¿Qué es lo que se ve? Un cartelito, arquitectura, escrito medio raro, un hombre sí, tallando una piedra, acá hay una pilastra, tal, pero el principal motivo es una casa entramada, y ven la estructura independiente, incluso están viendo cómo en el piso se está armando toda una pared que después la van a levantar a esa pared. Es decir, una confirmación más de que arquitectura era verdaderamente el entramado. De manera que es un error fijarse. Primero que la gente en la Edad Media habrá sido muy teocéntrica, pero la gente ni dormía, ni comía, ni cocinaba, ni nada en las iglesias. Vivía en algún lugar. Hemos dejado de lado el tema del estudio de la arquitectura profana y las casas, porque conozco más de un catedrático español que dice, no, yo solo catedrales. Que no le vengan a tener que escribir sobre alguna parroquia o alguna colegiata, que no, o catedral, o yo no escribo. Y así son también los errores terribles que suelen hacer, porque hay muchos muy buenos, pero otros que puntos suspensivos. ¿Uno más? Las dos formas más habituales, volviendo a las iglesias de arquitectura gótica, son la basílica, que la basílica no tiene nada que ver con la jerarquía de la iglesia. La basílica es una iglesia de varias naves, la central es más alta e iluminada por ella misma con algo que se llama el claristorio, que es el conjunto de ventanas de la parte alta de la iglesia, para hacer esta construcción notablemente esqueletizada. Hace falta, como esto está abovedado, por supuesto, por dentro, hace falta
contraponer, contractuar con la presión que hace que esto se abriría hacia afuera. Y hay unas muletas que se le ponen a la iglesia que se llaman arbotantes, que son unas diagonales que están entre los contrafuertes de la parte alta y los contrafuertes de la parte baja, sin las cuales no es tan fácil que el claristorio se mantenga en pie, sin esos apoyos laterales que se llaman arbotantes. Esto es una abadía típica sin torre, es decir, de acuerdo a la categoría de iglesias hay infinitas variantes. Esto es un convento cisterciense. Los cistercienses eran monjes que prohibían la construcción de torres. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué prohibir torres? Hay dos motivos, uno práctico y uno simbólico. Estoy hablando demasiado. ¿Por qué no construir una torre? ¿Por qué, por ejemplo, cuando los norteamericanos llegan a Alemania en la Segunda Guerra Mundial empiezan a tirarle cañonazos a las torres? Porque las torres son un lugar de defensa, un lugar alto de defensa, cosa que ha seguido hasta el siglo XX, lamentablemente. Entonces, ¿qué necesidad de defensa los monjes cistercienses que estaban en medio del campo? Ninguna. Y el otro es un nivel simbólico, que ¿qué puede ser ese nivel simbólico? ¿Por qué no hacer una torre? Tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la Torre de Babel, tiene que ver con la destrucción de la Torre de Babel, con la construcción y con la destrucción. ¿Por qué Dios dice, según la Biblia, de que la Torre de Babel estaba mal? No hay mucha enseñanza de catequesis en los colegios. ¿Cómo? Es raro encontrar gente que en su formación de colegio haya tenido alguna enseñanza relacionada con la religión, la catequesis. Claro, Entonces no tienen idea. Bueno, no, la Torre de Babel fue una cosa que en la antigüedad hace supuestamente para llegar al cielo, entonces Dios lo toma como como una señal de orgullo, querer llegar tan alto como él, entonces la destruye, Dios la destruye, y no solo la destruye, sino que en el mismo momento en que la destruye, todos los obreros salen hablando, uno castellano, otro francés, otro alemán, otro ruso. Ese es el origen de las diversas lenguas del mundo, es el castigo divino por haber querido ser tan alto como Dios, que no se entiendan entre ellos, lo cual es tan sostenible como que salimos de Adán y Eva, pero bueno, es una cuestión de creencia, acá no vamos a hablar de eso en especial. La segunda versión, para volver al tema, de una iglesia, por ejemplo, una iglesia construida en dos momentos distintos, como la iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, mi ciudad, mi amada ciudad. Estas tejas están de este color porque no renovaron como en el coro. Esto es la parte occidental. Ustedes saben, todas las iglesias medievales, a diferencia de las renacentistas, están orientadas hacia el este, porque en el este está Palestina, visto desde Europa, y porque en el este sale el sol, es decir, un motivo simbólico. Esta parte oriental es una ampliación del coro que se hace con 3 naves de igual altura. Al hacerse 3 naves de igual altura, a diferencia de esto, que la nave central tiene más altura que las laterales, las mismas naves laterales contrapesan la nave central y queda todo rígido y bien armado, con menos riesgo estático que con la construcción de la basílica con sistema de arbotantes. Bueno, con respecto a los arquitectos en sí, ¿cuándo empieza la profesión de arquitecto? La profesión de arquitecto no murió jamás. Es decir, tampoco los convenzan cuando dicen, no, porque el primer conocido, no. El rey Fernando II de España le dio al maestro Mateo, que hizo el pórtico de la catedral de Santiago de Compostela, donde el mismo artista en 1190 escribe, yo hice este pórtico magníficamente, está magistralmente hecho por mí. Si eso no es autoestima, no sé. Y el rey le dio 100 maravedíes al año, que 100 maravedíes al año era el dinero que tenía uno de la nobleza, que tenía un muy buen pasar. Eso antes del 1200. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en el siglo XIV, por ejemplo, cuando Praga pasa prácticamente a ser la capital del Imperio Romano Germánico, el emperador primero elige un arquitecto francés, Mathieu Darras, que se muere y entonces tiene que buscar uno en Alemania y lo encuentra a Peter Parler. Peter Parler
se representa en la Catedral de San Vito de Viena, que estamos viendo un detalle acá. Fue un personaje clave para la evolución de la arquitectura bajomedieval. Se pone a la altura, se talla a su propio gusto y está compartiendo una sociedad donde aparece el emperador, su esposa, el obispo, el arzobispo, por supuesto, de Praga, el maestro de fábrica de la catedral, que era la persona que tenía la administración de la catedral, que había que llevar libros, cuentas y todo, él mismo, etc. Es decir, una terrible autoestima con alguien que nosotros hemos aprendido por la historia a saber la importancia que realmente tuvo. Fue, en realidad, el primero que en el continente debe haberse dado una vuelta por Inglaterra antes, casi seguro, porque como repito que los ingleses fueron los que hicieron la primera gran revolución del gótico, poniendo de cabeza el orden que los franceses habían querido hacer y que supuestamente se basa en esa razón y claridad. Vamos a ver la próxima. Esto es una vista del coro. El gusto ese, los gustos de personajes importantes están aquí en lo que se llama el trifo. Lo que se llama el triforio. Que digamos, la alzada del edificio de la iglesia clásica francesa gótica esto no es una iglesia clásica francesa gótica, pero mantiene arcada, triforio y claristorio. Claristorio ya hemos dicho que es lo que arriba. ¿Qué es lo que hace Peter Parler? Activa el espacio con diagonales. En lugar de estar dividida la iglesia en tramos, que son esas porciones de espacio que quedan entre los intercolumnios, entre las columnas, que no son columnas tampoco, sino que son baquetones de pilares, por eso no importa, 1, 2 y 3, pero no hay más división de tramos en la bóveda, y además esta diagonal, las bóvedas de crucería, que son bóvedas, los nervios de las bóvedas son estructurales, es decir, soportan peso de los gascos de la bóveda, que es la plementería de relleno que se hace sobre las nervaduras. Introduce una diagonal, de este lado es lo mismo, introduce diagonales y hace una bóveda corrida de crucería con costillas paralelas. Un antecedente del barroco. Otra prueba más de un señor que era más o menos 20 años más viejo que Brunelleschi, que lo hablo de Brunelleschi porque es tan conocido y siempre hablan de Brunelleschi. El arquitecto Hans Burghausen. El arquitecto Hans Burghausen, cuando se muere, afuera de la pared de una iglesia, le hacen un homenaje consistiendo en su retrato, que es un retrato fidedigno, tan fidedigno que sabemos que el hombre era un poco mayor, ya no tenía dientes, y eso está clarísimo en el realismo de esto. Aparece muy humilde, por supuesto, la religión arriba de todo, un Cristo de los dolores arriba, puesto así, y él con sus escudos, pero lo importante, y lo que habla de la absoluta conciencia, el valor de lo que hacían estos arquitectos pre-renacentistas, una especie de cuadro de honor donde figuran todas las iglesias que dice Anno Domini, el año del Señor, tanto y cuanto Hans Burghausen, que es el nombre del hombre, constructor de las iglesias de Ingolstadt, de Landshut, que es donde está esto, en San Martín en Landshut, a una hora de Múnich, de la iglesia de Landsberg, de la iglesia de Burghausen, de donde viene el nombre de Burghausen, toda la lista de lo que hizo de Straubing, de la iglesia de los franciscanos en Salzburgo, todo lo que hizo está en una especie de cuadro de honor puesto ahí, mucho antes de que Brunelleschi agarrara una piedra. Otra. Bueno, esto es lo que vamos a dar recién, es un relieve que está a la altura de la vista del lado norte, del lado sur, perdón, de la torre. La iglesia de San Martín en Landshut, una iglesia típica del gótico alemán, sin crucero, es decir, sin una nave transversal, un cuerpo de 3 naves de igual altura, que lo vamos a ver luego por dentro, una torre que es la torre de ladrillo de una iglesia más alta del mundo, tiene 133 metros, lo cual fue una hazaña monstruosa, en medio de la ciudad, que es una magnífica ciudad gótica. Vamos a ver la torre desde abajo. Esto es cómo domina la ciudad esa torre de 133 metros de Hans Burghausen. Seguimos. Hans Burghausen es un antecedente de los principales antecedentes del barroco. ¿Por qué? Porque el barroco dinamiza, siguiendo en el sentido que había hecho Peter Parler en Praga, el hombre sigue dinamizando los elementos de arquitectura y, por ejemplo, encontramos con que los portales, en lugar de tener un baldaquino normal, tienen un baldaquino quebrado como si fuera un biombo, lo cual espacializa algo que antes era completamente estático.
Y es un antecedente de la pared ondulante de Borromini, que es lo que ya van a ver cuando ven el barroco, la pared ondulante. Vamos a ver el interior de la iglesia. La iglesia es un milagro porque tiene pilares. Ahora vamos a dar un poco la diferencia entre pilares y columnas. Tiene pilares de 1 metro de diámetro por 22 metros de altura. Sigue en pie y esto está terminado a mediados del siglo XV. Es decir, ya tiene tiene casi 600 años. Pronto. Otra de las genialidades de este mismo arquitecto es haber logrado unir en una iglesia de planta de salón el espacio del deambulatorio. El deambulatorio es como un anillo que espacialmente abraza a la nave central. Este deambulatorio lo une con la nave central poniendo un pilar en el medio de la iglesia, cosa que era totalmente inusual, y con una bóveda que se abre como un paraguas, unificando espacialmente naves laterales y naves centrales. Lo vamos a ver en planta, así lo entienden mejor. Aquí está puesto un pilar en un lugar absolutamente insólito y todo esto produce una fricción espacial entre las naves laterales y el espacio de la nave central. Siguiendo con la inmensa cantidad que podríamos mostrar de retratos de arquitectos. Konrad von Einbeck, autor de una iglesia en Halle, de Sajonia, en Alemania, autorretratado más o menos en 1410. Si tenían tanta conciencia de sí mismos que o se ponían a la altura del emperador, como hizo Peter Parler en la Catedral de Praga, o se ponían en forma de busto en algún lugar de la iglesia para que todo el mundo los viera. Respecto a la severidad de la Edad Media, este es otro arquitecto de los muchos, decenas que podríamos nombrar, Konrad Röritzer, dibujado por Hans Holbein, que fue el padre de uno de los artistas más conocidos de la historia del arte europeo. Este es Röritzer, Matías, y esto es la obra que hizo que... ¿Le ven algo raro esa obra? Lo raro está acá. Pero no, esto no funciona, no sobre superficie luminosa. Ahí. A Röritzer se le ocurrió hacer lo que se llama el portal del casamiento en la iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, y un arco le salió mal. Evidentemente esto es una corrección que no tiene justificación alguna, se sale mucho de la simetría. No es que a la Edad Media le importaba demasiado la simetría, pero esto es un error de construcción evidente. ¿Qué hace la ciudad de Nuremberg? Lo echa de la ciudad y le prohíbe a él y al hijo que vuelva jamás. O sea que sabían perfectamente en 1466, que es cuando se hizo esto, qué es lo que estaba bien hecho y qué es lo que estaba mal hecho, y los estándares de calidad eran súper estrictos y las penalidades por hacer algo mal eran súper estrictas también. Una cosa llamativa es que algo que arranca como con un cierto tramo abajo, con el arco ojival, después en el siguiente nivel se desdobla en 2 tramos. En la foto las anterior, nervaduras que arman el arco ojival se unen generando un elemento en el medio que divide el tramo en 2. No estás hablando de la última foto, sino de otra anterior, ¿no? No, la última. A ver, volvé, por favor, ¿no? Esa. ¿Qué es lo Vos que tenés el portal de acceso que define un ancho de tramo, pero después por encima, cuando llega a la parte de vidriera, las nervaduras que están armando el arco abocinado se unen en el eje y arman una especie de pseudo nervio pilar que divide ese tramo en 2. Sí, vos te referías al arco conopial, que es un arco del lomo de burro. Arranco Sí. con un Sí, con pero eso A, no fue el y después problema. arriba tengo A sobre 2 y A sobre 2. Sí, pero de todas maneras eso es nada más que una subdivisión de superficie, y lo importante es este error, que hay una piedra que salió mal y llevó a una forma no perfectamente simétrica del arco este, que tendría que haber sido esto el espejo de la izquierda para ustedes, y no lo fue. Sí. De todas formas es interesante el concepto orgánico y no de partes, ¿no? Que el concepto de partes, que es propio de la tradición grecolatina, acá se pone en crisis porque los elementos que subdividen la trama que organiza los sectores particionables en la fachada de un edificio, en la lógica grecolatina, acá forman parte de un organismo en el que elementos que forman parte en el arranque de un tramo se pliegan, se unen y generan una relación de interdependencia que ya no es
de parte, sino de organismo. Tal cual. Es muy interesante, o sea, yo no lo veo tan habitual a eso. Digamos, me parece algo no tan habitual. Yo sí, porque hay algo muchos raro. ejemplos de esto. Lo que pasa es que, digamos que es una observación súper útil la que estás haciendo, pero no era exactamente lo que yo quería mostrar, que era No, está decir bien, está bien. que un hombre por un error de construcción... Yo me engancho con tu mancharon la pregunta, porque desde acá no veo nada, entonces Claro. no veo el error. No, es más, se podría contar mucho más. El hijo de Rorizer fue decapitado en Regensburg, en Ratisbona, por orden del emperador, porque se puso en contra del obispo, y para restablecer el orden habitual de la ciudad, como era un revoltoso, sin tener la más mínima consideración por el talento de la persona. Tampoco es en todos los casos, pero en el caso del hijo de Matías Rorizer, murió decapitado en Ratisbona por cuestiones políticas, ¿sí? Que van mucho más allá, por supuesto, de la función de arquitecto. De todas maneras, decapitar al arquitecto, al maestro mayor de obras de una catedral, fue gravísimo, obviamente. Otro de los tantísimos ingenios consagrados en Augsburgo, en la ciudad de Augsburgo, Burkhard Engelberg, el nombre del arquitecto, dibujado también por Hans Holbein. Una de las cosas por las cuales se ve, no solo que le hayan hecho un retrato al arquitecto, sino que se ve que era una persona encumbrada, es el sombrerito ese tan elegante de piel que no se lo podía permitir a alguien de clase social baja o de poco dinero. Suponiendo que a alguien de poco dinero se hubiese permitido salir a la calle con un gorrito así, aparte de la sospecha de robo, lo hubieran puesto preso, o castigado, más bien castigado, porque la prisión antes del siglo XIX no fue una forma normal de castigo. Y esa idea que uno tiene que la metieran a la gente en el calabozo y la tenían siglos, no. Lo torturaban públicamente, etcétera, y pasaba nada más que un par de días en prisión. Pero bueno, un arquitecto que, por ejemplo, logra hacer quizá el primer balcón prebarroco, que es gótico tardío, de más o menos de 1490, que se llama el arco de Simperto, en una iglesia de Augsburgo que se llama San Ulrico. Son demasiados datos, yo sé, pero no hay otra forma de decir que es lo que les estoy mostrando, con un arco en diadema. La diadema era una especie de corona que los atletas griegos usaban cuando tenían algún éxito deportivo especial. Que es una forma tridimensional, porque no es solamente un medio arco, sino que se adelanta, ese arco está espacializado hacia el frente, es decir, no describe un plano, sino que es tridimensional. Se estaría alabeando. ¿Cómo? Se estaría alabeando. Alabeando, sí, exactamente. Y con un antepecho de tracería, también con una cantidad de entrecruzamientos que facializan. Bueno, volvemos. Yo no sé si ustedes quieren hacer 5 o 10 minutos de pausa, así nomás, como para no que se venga tan abajo la tensión. Propongo hacer 5 o 10 minutos de pausa antes de seguir, o prefieren seguir, como quieran. No sé, lo que pasa es que yo soy consciente de que le estoy tirando muchos datos. Ustedes no estamos hablando más, ustedes no hablan más, y entonces no sé si ya es como que estamos todos en el suelo o no. No sé, si quieren hacer 5 minutos de pausa, hacemos 5 minutos de pausa y listo. Si quiere salir, sale, el que no se queda, y a las 9:06 nos vemos acá de nuevo. Estuvieron charlando un ratito por agarrar y Porque no hay ningún animal que tenga tanto cuero como para hacer esto. Tiene más de 4 metros de altura. Está conservado en el Museo de la Catedral de Colonia, al lado de la catedral, y es el proyecto de fachada de doble torre de un macizo occidental más importante y más pretencioso, como está bien calificado, de la historia. Nunca hubo algo así. Perdóname que voy a aumentar, a ver si ven. Esto es un dibujo hecho sobre pergamino, como digo, con algo parecido a la tinta china, y fue esta manera de hacer proyectos lo que permitió la recepción de forma. No había fotocopias, no había fotografía, no había nada, pero los arquitectos viajaban muy libremente de un lugar a otro y veían planos. No, incluso ni siquiera estoy seguro de que el obispo español no haya visto este plano para hacer las agujas de la catedral de Burgos.
es una obra maestra consumada. Bueno, con respecto a la geometría, a la complejidad geométrica, les quiero leer un par de comentarios porque también no solo está deformado, como estábamos recién totalmente de acuerdo acá con Juan, está deformada la historia de la arquitectura, no sé, realmente, posiblemente por los mismos motivos absurdos en que los artistas del siglo XIX no los aceptaron en los salones de París. Todos los que eran buenos no los aceptaron. Van Gogh le vendió a su hermano un cuadro y hoy cuesta un dibujito de Van Gogh millones. Es así la historia, qué sé yo. A Borges tampoco le dieron el Nobel de literatura. Hay algunos italianos muy interesantes y muy sabrosos y muy encumbrados, tan encumbrados como uno que se llamaba Eneo Silvio de Piccolomini. Este hombre fue papa, llegó a ser papa y se llegó a hacer una ciudad para él, cuando volvió a Italia, que se llama Pienza, haciendo construir una iglesia como las alemanas. ¿Qué quiere decir como las alemanas? Con 3 naves de igual altura. ¿Qué pasó con Eneo Silvio de Piccolomini? Fue canciller del emperador de Alemania. Entonces conocía Viena, conocía Nuremberg, conocía Estrasburgo, las grandes ciudades alemanas medievales. En Nuremberg, en 1452, este hombre, cultísimo y que había visto mucho mundo, venía de Roma. Las casas de Nuremberg parecen construidas para príncipes. 5 años después, en Estrasburgo, que es la foto que están viendo, escribe: los alemanes son maravillosos matemáticos y sobrepasan a todos los demás pueblos en arquitectura. Opinión de un hombre que estaba a punto de ser papa, cardenal, canciller del emperador Federico de Alemania. La opinión absolutamente contraria a lo que les vienen contando del Renacimiento, sea esto clasificable aquí por Juan como guerra, mi guerra, por defender cosas que no están conocidas o defendidas, pero es así. ¿Qué pasa con este Eneo Silvio de Piccolomini? Eneo Silvio de Piccolomini va en el año que les dije, que es exactamente 1457, va a Estrasburgo y le muestran la torre de la catedral que hacía poco que habían terminado. La torre de la catedral la hacen, no importa tantos nombres, importan quizás los nombres de las dos personas. El que hizo el octógono fue Ulrich von Enzingen, que ya lo habíamos nombrado otra vez, que venía de Ulm, una ciudad muy importante también del sur de Alemania, con la catedral gótica de torre más alta del mundo. Hace la parte de abajo, con una complejidad y una habilidad monstruosa. Y después viene de Colonia Johannes Hülz. Este Johannes Hülz hace una pirámide que consta de 52 escaleras. Estos que ven acá son como jaulas hechas en piedra, por donde corren las escaleras serpenteantes que se reúnen en lo que se llama la cofa del palo mayor, por similitud con las carabelas. Cofa del palo mayor, es decir, donde se asomaba el tipito que estaba en la carabela y decía tierra o lo que fuera. Eso es una especie de segunda torre de Babel, un milagro monstruoso de la geometría, que uno se pregunta cómo diablos lo pudieron hacer, porque es prácticamente imposible hacer una cosa así, no por los andames, por la construcción geométrica. La construcción, vamos a ver algún detalle, a ver si se puede ver algo. Bueno, nos volvemos ahí. Bueno, por ejemplo, esto es una imagen donde ustedes se dan cuenta lo que es la esqueletización de esta iglesia. Nunca antes había hecho alguien una cosa así. Es más, desde el tiempo en que Erwin von Steinbach, en el siglo XIII, empieza la catedral de Estrasburgo, empiezan a hablar de las cuerdas de lira. Un hombre que dice, la pruebo por mi suerte, por ejemplo. O el cambio de los señores del lugar, los señores dueños del lugar, los señores feudales, o más que feudales, principescos ya en el siglo XV, que crean el puesto de un arquitecto del país, que es el país una determinada región. Entonces empieza el puesto del arquitecto del país, que es un tipo que va haciendo por las distintas ciudades de esa región arquitectura. Seguimos. Pero bueno, las sutilezas del tardogótico son terribles. Esto es, por ejemplo, una capilla aparentemente muy normal en la ciudad de Görlitz, hoy en el extremo este de Alemania. Es una capilla del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, bueno, teóricamente el lugar donde estaba enterrado Cristo. Cristo lo crucificaron en el Gólgata. El Gólgata teóricamente tenía el que todavía
el cráneo o la calavera de Adán, que fue el primer hombre, como para decir, aquí estuvo el primer hombre y acá está el primer hombre realmente, que fue Cristo, el primer hombre Dios. Y entonces esta capilla está dividida en dos pisos, una parte baja con la capilla de Adán y una parte alta que es la capilla de la crucifixión. Vamos a ver la parte de atrás. Una grieta. ¿Será que esto se hizo solo o será que es intencional? Y si es intencional, ¿por qué? Estamos hablando de la capilla del Santo Sepulcro. No sé si alguien sabe lo que pasa en el momento en que en el Viernes Santo, que fue hace poco, recuerdo, pasó cuando Cristo más o menos a las 3 de la tarde se muere. ¿Qué pasó en Jerusalén en ese momento? ¿Alguien lo sabe o no? Terremoto. Un terremoto y las cortinas del templo judío de Jerusalén se rasgan en dos. ¿Qué quiere evitar esta capilla? El terremoto de Jerusalén. Con una grieta artificialmente hecha antes del 1500, que no es tan fácil de hacer como parece. Es decir, esto no es posmoderno de los años 70 del siglo XX, es tardogótico del 1500. Vamos a ver por dentro la capilla de Adán con la misma grieta que simula la ruptura del templo de Jerusalén. Pero va más allá. Los arranques de las nervaduras simulan el terremoto porque está haciendo eso. Totalmente anormal para una costilla de la bóveda de crucería, de la bóveda de crucería del gótico, que tiemble. ¿Qué pasaba con...? Vamos a ir a la capilla de la crucifixión, que es lo que está arriba. La capilla de crucifixión, más alta, con una mesa para hacer el altar, pero no sé si lo ven, abajo del crucifijo hay una piscina. Tiraban vino para decir que la sangre de Cristo caía, y eso caía por la ranura de la capilla de Adán. Terrible. Una ventana que tiene un accidente atrás de sí. Por la sutileza máxima del gótico tardío se lograron hacer composiciones donde, por ejemplo, una ventana, bueno, el parteluz, que es como se llama ese eje central, está interrumpido y enganchado en una parte cóncava que es el perfil de la ventana, completamente asimétrico. Bueno, y ahora vamos al problema de la complejidad o no la complejidad. Este es un plano, esto no es la misma obra. A la izquierda es una obra que está en Esslingen, cerca de Stuttgart, el pie de un sagrario, digamos así, por hacerlo. El sagrario es el lugar donde se conserva la hostia en la iglesia. Un pie geométricamente extremadamente complejo. Eso no pudo ser proyectado, porque cuando hacían un dibujo le salía una cosa que hasta que no vinieron los italianos y dijeron no, esto tiene que tener o es una perspectiva axonométrica o una isometría o es una perspectiva con fuga, pero yo no puedo representar simultáneamente cosas de manera cenital, es decir, desde arriba, o de perfil como estas, o incluso en pseudo perspectiva como las triangulares, como las triangulares. Es decir, si yo le doy esto a un obrero para que lo hagas, le fundo el cerebro. No se entiende. Pero ¿cómo lo hacían? Estaba en la cabeza del primero, en la cabeza del arquitecto, hacer estas cosas archicomplejas, pero luego había un carpintero que ya sabemos que los han despreciado y los siguen despreciando hoy. No los despreciaban en la Edad Media, los despreció. El desprecio lo tenemos desde la época moderna, desde el Renacimiento en adelante. Madera. ¿Qué hacían? Maquetas, porque si no, sin maqueta esto es imposible hacer en piedra. Fíjense ustedes, no solo los giros en planta que tienen todos estos elementos, sino la espacialidad, es decir, son como jaulas, conteniendo jaulas. Terriblemente complejo, se puede hacer sin perspectiva. El dibujo ese, que ya sé que no es de ese sagrario, el dibujo, ¿es un dibujo de algo construido o es un dibujo que intenta imaginar cómo se va a construir algo?
Los dibujos se hacían o para construir o para documentar algo ya hecho o para competir, es decir, había una especie de, no sé cómo se dice, concurso. Un concurso donde se llamaba a varios arquitectos para hacer algo y ellos venían con su rollito de pergamino bajo la mano y esto no se sabe que haya sido hecho. Pero lo más parecido o lo más asimilable que encontré fue esta basa del sagrario de la iglesia de San Dionisio. Es sumamente interesante la hibridación de varios modos de representar. Es cubismo. Cubismo. Isométrica, etc. Y esa hibridación hoy es utilizada por muchos arquitectos para anticipar proyectos que van a hacer. O sea, yo veo permanentemente mucha relación en todo lo que estás diciendo en muchos temas contemporáneos. Pero es que porque el gótico fue la apertura a la modernidad y no el renacimiento, como lo hemos venido creyendo. O sí, pero como dije, es un gol de media cancha. El hecho de haber descubierto la perspectiva va a permitir la proyectación de edificios que ya lo vamos a ver. Todavía tenemos, creo, media hora. Por lo menos, y después sería muy importante que habláramos, porque si no es mucha cosa. Pero vamos a volver, por supuesto, a tu tema. ¿Seguimos? La obra, no sé, ustedes no deben saber tampoco lo que es la taracea. La taracea son dibujos hechos con maderas de distintos colores. Esta taracea que está en la iglesia de Santa María in Organo, en Verona, en Italia, es el sumum de todas las taraceas de la historia y el sumum de la perspectiva italiana absolutamente correcta e hipercompleja en su representación. Quiere decir que estas cosas se podrían haber hecho también en Europa Central o en el norte de los Alpes, pero sin dibujos, y este hombre, que era un monje de esta iglesia de Santa María in Organo, hace, es monstruoso, una superficie totalmente plana, con una pared. Le pone un marco con grotescos, que ya veremos o no lo que son, simula dos puertas abiertas con sus correspondientes goznes, y lo que se ve detrás son una serie de cuerpos geométricos que ya en dibujo hubiera sido muy difícil hacerlo, pero encima pasado a madera es terrible. La conquista es terrible y va a tener una influencia enorme, por supuesto, también sobre el norte de Europa, y tanta influencia sobre nosotros que yo, cuando era chico y armaba avioncitos para armar, si no fuera con las instrucciones que tienen axonometrías o isometrías absolutamente correctas, jamás lo hubiera podido hacer. Con dibujos medievales no se puede hacer, es decir, yo no lo hubiera podido hacer. Tan sobreentendido es lo que Italia nos da con el tema de la representación de la perspectiva, que es un pilar esencial para cualquier cosa. Todos estos cuerpos geométricos, no hay palabras. A ver si entiendo, vos estás insinuando o diciendo o demostrando, yo no tengo datos, pero me interesa muchísimo, es que por detrás de esa representación no hubo previamente un boceto dibujado. ¿Tal cual? No era limitado. Lo que pasa es que yo te puedo ofrecer ir a Europa no sé, o en bote, que sería bastante complicado, una caravera, que sería súper complicado. Tardaban desde Lisboa a Salvador 53 días en llegar, hasta que no hubo barcos a vapor. 53 días para pasar Salvador-Lisboa deben ser, qué sé yo, 8 horas y media, 8 horas. Te puedo ofrecer un método, llegás, pero ¿cómo llegar? Y la belleza de esto es un monje que fue incalificable. ¿Seguimos? Eso tuvo tanta influencia que empiezan a representar también los alemanes, por ejemplo, Jamnitzer en Nuremberg a mediados del siglo XVI, 50 años después, empieza con todos sus ejercicios geométricos, que bueno, que es la materia de geometría descriptiva, yo supongo que la tienen, no sé si yo la tuve estudiando arte en Rosario, geometría descriptiva, me ayudó mucho. Esas representaciones bastante difíciles de cuerpos geométricos abstractos. ¿Eso de qué época es más o menos? ¿Cómo? ¿De cuándo es eso? 1550, vence Jamnitzer de Nuremberg. Interesante, igual a Luca Pacioli y toda esa gente, lo cual no le resta mérito a los magníficos. No le resta mérito, y es más, van más allá, no sé si lo tengo acá o no. Sí, se está inspirado en las cosas del final del 400 italiano, indudablemente, pero bueno, desarrollado. Seguimos.
O, por ejemplo, bueno, ya el arte abstracto, Lenker, que era un artista de Nuremberg del siglo XVI, que empezó a especular tanto con la geometría que no representó nada, es decir, representaba cuerpos totalmente libres. Lo que para mí es un error es esto no tendría que estar. El otro engarce se entiende muy bien, esto no se sabe. Si uno viera otro lado de esa representación, no sabe qué es lo que es. Pero bueno, paramos. ¿Cómo? Oye, eso no sería fascinante porque lo que plantea es una forma abierta. Sí. Hay tanta arquitectura que propone entrelazamientos, por Stephen Hall, qué sé yo, entrelazamientos que no se concluyen. Sí, que no se, eso es. La forma la construye la cabeza. Tal cual. O sea, es interesante porque la cosa que venía a pensar, disculpa que te interrumpa, pero vos querés. No, bienvenido. Es como que la geometría, que para los italianos estaba atrapada en una serie de verdades platónicas, para esta gente no. Tal cual. Puede crecer y transformarse de mil maneras, independientemente de tener que terminar en un cuadrado o un círculo. Sí. O sea, la geometría adquiere una autonomía como herramienta de exploración espacial, mientras que el Renacimiento constataba una verdad, un fundamento teórico verdadero e inamovible. Tal cual, coincido plenamente con vos. Por suerte para el alumnado que no vean peleas. No, estamos hablando en chino porque todavía no tuvieron esa materia, pero van a ver como muchas de las cosas que está diciendo Pablo son pero espectaculares porque van a conectar con cosas que van a empezar a aparecer obviamente en el próximo semestre, el siguiente, el año que viene, y no van a parar hasta la última historia y hasta la teoría de la arquitectura. Tal cual. Bueno. Con respecto también a los adelantos al barroco, por ejemplo, el gótico tardío empieza, esta es una torre de defensa de Nuremberg. Nuremberg tiene todavía 4 kilómetros de muralla. Una de las entradas principales, porque era teóricamente el lado de donde venía el emperador, una torre que la llaman la torre tornillo, es decir, el tronco de la torre está girado por la escena en una forma de dinamización de la arquitectura espectacular, que los obliga a los que están defendiendo de atrás con flechas, por ejemplo, a ponerse así. Las saeteras, como se llama de saeta flecha, que están diagonales. Increíble. Bueno, esto bajo el punto de vista de la espacialización, es decir, toda mi admiración por Verona, por la iglesia de Santa María in Órgano, todo por el Renacimiento, por lo perspectiva, por lo que quieran, pero bueno, lo que ha hecho el gótico tardío es monstruoso. Estos son parejas de pináculos son pequeñas agujas, parejas unidas por claves pendientes, que son estos elementos de acá abajo, que se abrazan entre sí y giran su propio eje. Nadie lo hubiera podido representar en el norte de Europa esto en forma de dibujo, imposible de representar, pero lo hacían igual. Y para contraponer los dos mundos, la abstracción pura del gótico y el naturalismo de unas ramitas que como si no fueran... Uno tiene la sensación, este hombre que creo que fue Hans Bauer el que hizo un detalle de un altar en Eichstätt, en Alemania. Debe haberse levantado un día y dijo, a ver qué hago para hacer mi vida un poco más difícil. Quizá bajo el punto de vista cristiano, es decir, tengo que sufrir para ganarme el cielo. ¿Okay? Sí. Es muy difícil hacer algo así, muy extremadamente difícil, sí. ¿Maquetaban esas cosas? O sea, había trabajo. ¿De cómo? Hablas fuerte, por favor, son más sordos de la tapia. Sí, se maquetaban. O sea, estaban esos dibujos que tenían mucho. ¿No se maquetaban? Hay una exploración, bueno, bastante actual, donde trabajan con piezas constructivas que son paramétricas, no con la computadora, sino con ciertos elementos que regulan la articulación constructiva, por ejemplo, de una pieza repetible, un ladrillo. Sí. ¿No? Y entonces empiezan a surgir formas que tienen una geometría muy compleja, que son emergentes de una lógica constructiva que tiene una naturaleza paramétrica. Sí. Hay gente que está explorando eso hoy. Sí. Es fabuloso el contacto con esto. O sea, hay una condición empírica en el acto de construir que se encuentra con las lógicas del algoritmo y lo paramétrico.
estoy hablando en chino. Que obviamente los medievales no habían oído hablar de algoritmos en su Porque vida. estos tipos estaban, sí, pero tenían, justamente, se habían liberado de la geometría euclidiana, Euclidiana, exacto. del pensamiento pitagórico, y estaban en una lógica, trabajando con otro tipo de lógicas. Que no tiene sus raíces Que en no la era antigüedad, eso. justamente como lo acabas de decir, Claro. dicho de otra forma. Eso es lo fantástico también. Una pregunta, esto que mostrás y otras cosas que mostraste parece un trabajo en colaboración entre tantas personas más que una idea dictada de un autor hacia un... Bueno, O sea, te como- puedo decir concretamente, la Catedral de Estrasburgo, te nombré los 3 autores, los de la torre son 2, que actuaron independientemente uno de otro. Por supuesto que el que hizo la parte de más arriba tuvo que tener en cuenta lo que había abajo, eso es obvio. La torre tornillo de Nuremberg está hecha por una persona que seguro que fue Hans Pehan, que era un genio consumado, por una persona. Esto está hecho también por una persona que yo no sé si el problema es que no está ni siquiera claro si Hans Paul, que es el que hizo el altar, aparte de haber hecho el altar mismo, le hizo el borde, pero era alguien que estaba trabajando con él. Por supuesto que es un trabajo de equipo el de toda catedral, y por supuesto que no había esa vanidad de decir no me toquen esto, al contrario. Y a la vez es muy difícil saber dónde está el mérito, en el carpintero que la construye y la inventa de alguna manera para construirla, o aquel que es el arquitecto que vos decís. Sí, el tema de los méritos es Porque- otro tema súper interesante que habría Porque que... no, que borra de un plumazo la noción de autor, que en el Se Renacimiento borra es mucho, superimportante. en algunas cosas sí, en otras no. Porque, por ejemplo, una obra de Brunelleschi es de Brunelleschi, todo el mundo sabe que es de Brunelleschi. Acá, si no sos una persona culta que sabes del gótico, ves un montón de obras de arte en una catedral, de varias personas distintas. Eso es súper Bueno, importante. ha habido miles de genios, ese es el problema. Creer que Brunelleschi fue el primer arquitecto de la historia es un primitivismo mental total. Voy a citar, porque es súper importante, 2 cosas. Una la escribió Hawkins, que es el inglés este del Big Bang, que estaba tan deforme en la silla de ruedas, pobre hombre. Dice, la peor enemiga, o escúchenlo bien, la peor enemiga del saber no es la ignorancia, es la creencia de saber. Segunda cita, Albert Einstein. Es más fácil partir un átomo que superar un prejuicio. Monstruoso. Y la razón que tuvo, por supuesto que era un genio. Aparentemente ahora se sabe que un soldado de la Primera Guerra Mundial le estuvo mandando desde las trincheras unos apuntes con el cual él termina por darle la redondera a la teoría de la relatividad. Parece que la descubrió en conjunto con un tipo que estaba en las trincheras en la guerra, un genio. Lo pusieron a matar gente ahí en las trincheras, que es carne de cañón, en fin. Ténganlo en cuenta. Bueno, con respecto a la activación de los espacios, lo que hace el gótico tardío ya en el siglo XVI no tiene nombre realmente. Por ejemplo, qué sé yo, las bóvedas de lazo, bóvedas como si fueran lazo, donde los arranques de las bóvedas, ya por supuesto que no hay capitel, no hay nada, están perdidas, todas las referencias posibles están completamente perdidas. El pilar octogonal tiene lados curvitos. Eso empieza en el norte de Alemania, no importa cuándo, pero bueno. Esto es la iglesia de Santa Ana en la ciudad de Annaberg, en Sajonia. Arrancan los nervios, que los nervios son multidireccionales, es decir, no están en un plano, sino que van serpenteando en múltiples direcciones, se juntan haciendo unas especies de flores o de pétalos centrales y ahorcan prácticamente o fagocitan el pilar. 2 costillas que se entrecruzan y muere el pilar en el lugar del entrecruzamiento de las... Hace sugerir lo que decís, el de que sugiere la existencia de un extraño parásito que está devorando. Viste que hay unas plantas que se comen los árboles, Sí. y que después el árbol queda seco y la planta lo envuelve muy... Exactamente. No sé si lo conocen. Aquí se ve mejor, por ejemplo, cómo arrancan.
cómo arrancan las bóvedas y se fagocitan el pilar que teóricamente sigue en la zona de las cáscaras, digamos, de la bóveda. Prebarroco puro. Y después, ¿qué no decir de un maestro que fue Arnold de Westfalia, Arnold von Westphalen, que en 1470 hace un castillo que es el castillo más moderno de Europa en su momento, que es el castillo de Meissen, ciudad conocida porque la porcelana europea sale de Meissen, que incluso la fábrica de porcelana estuvo en este castillo. Él inventa las bóvedas llamadas de célula, que van a tener mucha importancia, sobre todo en el este y en el norte de Europa, suprimiendo las costillas, los nervios. Son bóvedas hechas con ladrillos tallados a mano, superpuestos, y esto es de una modernidad tal, es 1470. Yo le digo la casa de Batman a este palacio, porque no sé qué otra comparación sería más futurista y más gotizante. Batman vivía en Ciudad Gótica también, teóricamente, según la serie de los años 60, magnífica, mucho mejor que todo lo que vino después, con perdón, de los más modernos. Tremendo, tremendo. Lo siguiente, por ejemplo, la del desarrollo los edificios a partir de un momento determinado, a finales del siglo XV, principios del XVI, empiezan a aparecer como tallados en una masa es como si al arquitecto le dieran un enorme bloque de mármol o de yeso por mí, y empieza con el cuchillo a sacar lo que sobra y dejar estos milagros. Por ejemplo, en el Palacio de Wittenberg, Wittenberg no es importante porque Lutero puso sus tesis en la puerta de la iglesia, etc. Pero bueno, con pilares girados sobre sí mismos, todo con una estética súper filosa, que viene de la supresión de las costillas, entre otras. ¿Qué pasa con el Renacimiento, por ejemplo? Esta es una imagen quizá interesante que la pueden recordar. La diferencia entre un pilar y una columna. La columna es siempre grecorromana o clásica, o renacentista, por supuesto. La columna indudablemente tiene una referencia antropomórfica clara, que es lo que trata de mostrar este esquema. Por ejemplo, un capitel corintio, el fuste, esto corresponde a la cabeza del hombre. Incluso hay en la columna algo que se llama éntasis, que es como una especie de... es una representación simbólica de la musculatura humana en última instancia. Como es algo que soporta el diámetro de la columna, empieza un poco más angosto, va haciendo una cierta ensanchamiento que normalmente está en el tercio inferior del fuste de la columna, y todas esas son referencias antropomórficas. Si uno se sale en el orden corintio de la proporción normal, entre comillas, aunque sea políticamente incorrecto, esto indudablemente es un enano. No es lo que se ha venido diciendo hasta ahora para la gente que no sé cómo llamar. Tengan ojo con lo de la corrección política, recuerden siempre, aunque no tenga nada que ver con el tema, que a Martin Luther King le importaba un rábano cómo llamar a los negros, pero le importaba muchísimo en qué condiciones sociales vivían los negros. Es decir, decir negro, que está prohibido en Alemania, ya te miran, que prácticamente te denuncian, es una locura. Porque lo importante es lo otro y no la corrección política. Esto es un enano, una columna corintia sacada de la proporción antropomórfica normal, no es agradable, entre comillas, porque tiene un problema. Esto no quiere decir que los enanos, no estoy diciendo en absoluto que no sean agradables. Es otra cosa. Estoy hablando de una columna, de un objeto, de una cosa, no me entiendan mal. Estas son, por ejemplo, las columnas corintias del Panteón en Roma, que es el único edificio de Roma que todavía está bajo techo en la forma original. Todos los demás son ruinas, no le crean la casa cuadrada de Nims, y está rehecho todo el techo, no hay espacios interiores romanos conservados. Y aquí un detalle de los capiteles corintios de la antigüedad, muy naturalistas, con esas hojas de acanto, que el acanto es una planta especial, tal cual. Seguimos. Lo que tenemos en el gótico es una total libertad, no importa nada que el pilar sea retacón, regordo, bajísimo, semi, esto es Salzwedel, esto es Braunschweig, esto es Busch y esto es Auxerre. Pueden ser regordos, reflacos, altos, bajos, lo que fuera, da absolutamente igual porque el gótico fue libre. Esa libertad es lo que empieza a morir en el Renacimiento
especialmente en nuestro mundo cultural, en España con los reyes católicos, que no se le ocurrió mejor idea que expulsar a los judíos y a los moriscos, con la consecuencia pésima para la economía española, que tuvo 3 bancarrotas en el siglo XVI. Y empieza, esto tiene que ser así, o es antropomórfico, o es a la antigua, o no tiene ningún valor. Aquí esas leyes no valen en absoluto. Hay total libertad. ¿Cuáles son las diferencias entre la columna y el pilar? El pilar no tiene por qué tener ni base ni capitel, puede ser redondo, cuadrado, octogonal, poligonal, lo que se le ocurra, puede ser helicoidal, puede ser lo que se les ocurra. La columna siempre tiene una base, un fuste y un capitel. Y además tiene un orden, o es toscano, que es una simplificación del dórico, o es dórico, o jónico, o corintio. Otra posibilidad no hay. Camisa de fuerza. Bueno, ese tema también es contemporáneo, ¿no? O sea, lo que importa es el estado relacional del gótico y no tanto la forma terminada y regulada bajo ciertos cánones que no se pueden entregar, ¿no? O sea, hoy en día el problema de la forma está en crisis, justamente. Se plantea mucho más la relación que se genera entre las formas que las formas como un paradigma o una inmanencia a alcanzar en la arquitectura. Justamente. Sí. O sea, no es que es libre, pero es coherente lo que estamos viendo en el gótico. Sin duda. Porque existe un estado relacional que te da sentido. Si ustedes leen, por ejemplo, a Stephen Hall, o leen a... ¿Cómo fue el nombre? Conclusión. Qué mal quedando. El objeto al campo de Stan Allen. Habla exactamente de eso sin hablar del gótico. Aunque citar a los musulmanes, que vos recién mencionaste, que trabajan también con sistemas abiertos y los contrapone a la tradición renacentista de la forma acabada, terminada, inmutable, cerrada, ¿no? Entonces, nuevamente, disculpame, me entusiasma. Y un enriquecimiento. Nuevamente, es como cuando vos decís que de alguna manera el gótico es como una especie de arranque de modernidad mucho más que el Renacimiento. Y eso me lleva a un filósofo del siglo XIX que se me está yendo el nombre, que dijo eso, más conocido que la Ruda, que dijo, bueno, podemos discutir, ¿no? Tenía teoría evolucionista. Decía, aparecieron los egipcios, las culturas del mundo antiguo y regularon las formas como volúmenes cerrados, ¿no? Opacos, las pirámides, los ciudades. Después llegaron los griegos y los romanos y empezaron a descubrir el espacio interior y las retículas espaciales. Y en vez de seguir ese camino evolutivo considerando en un momento el Renacimiento y todo el mundo clasicista, se detiene en el gótico, exalta el gótico como el antecedente de lo que podría ser una contemporaneidad a definir. Dice, a definir, lo sabe. Vos estás confirmando todo el tiempo lo que digo. Puntapié de despegue el gótico. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, es uno de los más conocidos alemán, del siglo XIX. Decir, Hegel, sí, Hegel. Hegel, pero Hegel tiene un problema terrible que es, no vamos a hablar de eso porque se nos va el tiempo. Y era Hegel. Sí, sí. No, podemos criticar siempre. No sé si es Hegel. Pero lo interesante es que Hegel entrevé como la puerta de entrada a la modernidad al pasado gótico y no al neoclásico. Okay. Ahí está lo interesante. Okay. Bueno, y acá todo el conflicto ese que yo les hablé al empezar la clase, que era que si los renacentistas estaban convencidos de que la antigüedad era mucho mejor de la media, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Para qué vino Cristo? El problema de la arquitectura renacentista que queda en algunas obras que construyó poco, pero importante, Alberti, León Battista Alberti, por ejemplo, la iglesia de San Andrés en Mantua. ¿Qué quiere hacer Alberti con esta iglesia? Le encaja, porque no hay otra palabra, un arco de triunfo a una fachada de una iglesia y eso fatalmente no pudo funcionar bien. Funciona espléndidamente bien en la excelencia de esta arquitectura, pero con una cuchita de perro arriba y un piñón, que es la verdadera estructura de la iglesia, que no se aguanta un arco de triunfo delante, sino forzadamente, porque o cambiaba las proporciones del arco de triunfo para hacerlo más grande, que hubiera destrozado las proporciones, o se resignó a ponerle una fachada pagana de arco de triunfo a una iglesia cristiana. ¿Otra? Pero... Sí. ¿Polémica? No, que es...
por ahí es interesante también eso, ¿no? La manipulación de la verdad. Totalmente Porque interesante. el gótico pareciera ser que todo es verdad, todo es constructivo, todo se ve cómo se sostiene, y acá es como más misterioso. No sabemos qué hay detrás, y por ahí eso tiene un valor. Si le agregás que la niebla en Mantua entra en un modo mágico ahí, por ahí también es interesante. Sí, pero es haberle puesto a la fuerza a una iglesia cristiana un arco de triunfo adelante. Y es súper interesante, yo no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que eso revela uno a uno lo que dije de qué hacer con el cristianismo. Si lo otro era mejor. Pero van a resolver ese conflicto. ¿Cómo? Más adelante, el conflicto que tiene Alberti con la fachada del arco de triunfo y la altura de la nave central, lo van a resolver más adelante. Porque No lo resolvieron in situ. Va a seguir con esa línea que va, digamos, Viñola en adelante, el problema de Jesús y un montón de otras cosas que van a despegar como volúmenes, elementos, lo van a resolver. No estoy diciendo que no estoy yendo contra lo que vos querés decir, pero No. estoy ganando mucho con el hacha del conocimiento. Ok. Bueno, vamos, seguimos. Esto, por ejemplo, el interior de la iglesia, que de última sale de prácticamente una arquitectura casi de termas romanas, fue súper importante, sobre todo como antecedente de una iglesia jesuita que va a tener mucha importancia también, que es la primera, la de Gesù en Roma, que es una iglesia ya del primer barroco. La amplitud, la espacialidad, no se debe todo a Alberti porque la cúpula es del siglo XVIII, pero seguro que estaba planeada una cúpula ahí desde el comienzo, y es una puesta de todos los elementos de la antigüedad, puesta con muchísima calidad en función de una función en aras, favoreciendo la función cristiana. ¿Cómo? Porque no tiene que transar con la lógica del front, que es el verdadero problema. Y esto se corresponde con la lógica espacial de la basílica, que Tal es un cual. área con bóvedas. Entonces, Sí. es más fácil de articular. El problema está en la fachada, yo comparto. Bien, me alegro. Porque si le querés clavar un front, Otra, vamos a hacer una comparación. Esto es cómo se veía. Así es. ¿Cómo se veía un espacio activado contemporáneo en la iglesia de Bad Vincent, de coetáneas las dos, es decir, de la misma época, con esta gravitas romana, la gravedad romana, esa seriedad. Ortega y Gasset tiene una frase buenísima que dijo que en cada letra romana, que menos mal que tenemos letras romanas, y menos mal que tenemos números árabes, porque no todos fueron los romanos, que en realidad son números indios o hindúes, dijo que en cada letra romana parece que el mundo se detiene. Y esa gravedad, ese descanso sobre sí mismo, que no tiene nada que ver con el nerviosismo y la hiperactividad intelectual y nerviosa de los góticos contemporáneos, como en la iglesia de la izquierda de Bad Vincent, como contraste. Lo que va a terminar por triunfar, pero recién en Europa en el siglo XVII, porque son muy pocas las iglesias. Por empezar, los renacentistas hicieron pocas iglesias, tal es así que Pier Paolo Pasolini, gran hombre, dijo: yo he construido las iglesias románicas, las góticas y las barrocas con mis antepasados. Y la renacentista se la pasó por alto porque son muy pocas, muy pocas. se estaban inventando. Tan pocas que voy a leer de otro italiano que estuvo en 1517 por Europa Central. El hombre se llamaba un cardenal, es decir, directamente debajo del Papa, el grupo de gente más importante dentro de la iglesia, se llamaba Cardinale Luigi d'Aragona, y el que le escribía el viaje, todas las impresiones del viaje, fue Antonio de Beatis. Siendo por Alemania, dice: no hay aldea, por pequeña que sea, que no tenga por lo menos una hermosa iglesia de grandes ventanales con los más artísticos vitrales que puede imaginarse. Los alemanes dan tal importancia al culto y a las iglesias y se construyen tal cantidad de templos nuevos que cuando comparo las misas en Italia y las muchas pobres iglesias que están en estado ruinoso, siento no poca envidia por estos países y no puedo dejar de sentir dolor por la escasa importancia que se da a la religión entre nosotros los italianos. Esto escrito en 1517, el real, por un lado sin duda, y supuesto cenit del esplendor renacentista italiano. Esta es la impresión de un cardenal que venía de Roma y que se queda como loco lo que ve del otro lado de los Alpes. El problema es que después de Vasari
casi nadie se animó a cruzar los Alpes para arriba otra vez. Al revés, sobre todo a los artistas les agarra una fascinación por otro elemento que fue un gol de media cancha terrible del Renacimiento italiano, que fue el descubrimiento del erotismo. Eso produjo, acaban de prohibir no sé si en Texas o en Florida, acaban de acusar a una maestra de entregar material pornográfico a los alumnos porque les mostró una foto del David de Miguel Ángel. Ellos tienen un problema con la cosa de creacionismo. En fin, seguimos. Bueno, este hombre que fue Alberti, justamente lo que decíamos de la teoría, esto es una etapa que no es la original, sino del siglo XVI, el libro que escribe en el siglo XV sobre la red edificatoria, el libro sobre la arquitectura, que es lo que da el prestigio y lo que hace ir creyendo de a poco a los pobres artistas del mundo, que si no escriben algo muy inteligente sobre lo que hacen, no son tan buenos, por decirlo en dos palabras. Es todo un problema el problema de la teoría, sobre todo cuando uno ve obras tan consumadas, cuando uno sabe que los dueños no quisieron decir nada sobre esto, y otro ve obras que también son consumadas, indudablemente que la calidad de la arquitectura de Alberti está fuera de discusión, pero además escribió esa teoría como para que lo tomen en serio y para que lo reciban, haya una recepción de su pensamiento en el futuro. Seguimos. Bramante, un templo construido en Montorio, es una tipología de martirio, se llama martirio, es el lugar donde murió alguien importante, supuestamente en una colina de Roma, en Montorio, lo crucificaron a San Pedro. A San Pedro lo crucificaron además al revés, cabeza para abajo, porque él dijo, no puedo morir como Cristo, tengo que morir con cabeza para abajo, lo cual hace que la planta de la iglesia de San Pedro de Roma esté invertida, es decir, no mira para el este, sino para el oeste. Es decir, empieza con la cabeza de San Pedro y termina con los pies de San Pedro. Al revés que lo que venían haciendo las iglesias medievales. Ya la antigua de San Pedro, anterior a la esta que está construida por Miguel Ángel y por Bramante, etc., es distinto. Esto es un edificio de planta central, exhumando, muy pequeño, el Tempieto, pagado por los reyes católicos, insólitamente de España, como homenaje a su hijo muerto, y bueno, es un templo, una especie de templo con un peristilo, se llama martirio, se llama también, tiene 2 o 3 nombres latinos, los edificios así de planta central. Seguimos. La mejor quizá iglesia que se logró hacer en el Renacimiento en forma consumada, con lo cual se retoma un poco el tema de la arquitectura bizantina casi, donde tuvo mucho prestigio la construcción es sobre planta central. La planta central es un edificio hecho sobre un eje vertical. Puede ser octogonal, puede ser cuadrado, puede ser hexagonal, lo que quieran, pero siempre un eje vertical. En la iglesia de la Consolación en Todi, cerca de Orvieto, que es una iglesia que no se sabe, esto lo quiero recalcar, no se sabe quién la hizo, se supone que puede haber sido Bramante, pero no hay ningún papel que nombre, o sea que tanto que dicen el gótico anónimo, que les acabo de mostrar no sé cuántos arquitectos, y tanto que dicen de que el Renacimiento y el culto de la persona, no se sabe quién fue el arquitecto de la iglesia de la Consolación en Todi. Una iglesia con 4 ábsides, con sus correspondientes calotas, que son esas medias esferas, organizado todo en función de ese eje central de la cúpula. Es llamativo también, pero daría para una charla terrible, la idea de que se vuelve tan político el cristianismo con el tema del catolicismo en el siglo XVI, que uno se pregunta, pero ¿por qué la cúpula del Capitolio en Washington es tan parecida con la cúpula de San Pedro de Roma? ¿No están queriendo decir las cúpulas un poder real, político, mundano, que no lo dijeron de ninguna forma las torres góticas? Punto suspensivo. Seguimos. Como dije, falta muy poco ya. Los diseños de perspectiva que permiten a los arquitectos en Italia a partir del 400 desarrollar grandes perspectivas. Es decir, un edificio cuya imponencia se basa en retomar la horizontal con una cornisa muy saliente que hace un cierre, el deslinde entre el edificio y el contexto, el Palazzo Ruspoli en Roma, una obra de mediados del siglo XVI, con una repetición de unidades, de ejes,
de ventanas y un cierre así muy fuerte, y también por supuesto con una imposta que es como una marca entre los pisos planta baja y el piso superior, el piano noble. Otra. Sin esa teoría de la perspectiva y sin la práctica de la perspectiva, los alemanes no hubieran hecho nunca un edificio como el Ayuntamiento de Nuremberg, que es un edificio nuevo, también basado en esa larga sucesión de ventanas, con varias impostas y con una zona de cornisa muy fuerte. La alemanización del edificio fue ponerle 3 torres, 2 pabellones en la esquina y una torre central, con las formas puntiagudas típicas de la arquitectura de Europa Central. Otra. Mi favorito edificio del Renacimiento italiano del siglo XVI es la Galería de los Antiguos en Sabbioneta, hecho exactamente con el mismo principio que acabo de describir. El sentido de este edificio fue albergar una colección de arte, por eso es un edificio aislado del resto, con una sola unión muy pequeña en una punta, con el resto del palacio de Sabbioneta, donde lo que se quiso hacer es, con una récord abajo, es aislar la colección de arte de los peligros de incendio. Es decir, un edificio en realidad de función museal, protegido al máximo de del peligro de incendio, que eran súper comunes porque no se sabe, no había luz eléctrica, sino luz a vela o aceite. El interior de lo mismo es un formidable edificio del Renacimiento con una terrible perspectiva que termina en un punto de fuga central. En este piso superior estaban expuestas las obras de arte de la colección del señor de Sabbioneta. No creo que haya mucho más. Para mostrar sutilezas coetáneas del Renacimiento y del tardogótico. Esto es un edificio que es el Palacio T, no del T, sino Palazzo T, en Mantua, hecho por Giulio Romano, un edificio que tuvo un enorme impacto sobre la nobleza europea porque venían a Italia muy seguido. Italia fue un centro de atención política, comercial, etcétera, extremadamente importante durante toda la historia de Europa. Y bueno, Giulio Romano hace una casa de placer para el conde de Mantua, que tiene una característica, vamos a ver un detalle en la próxima, muy interesante porque muy sutil. Este friso, el friso es arquitrabe, el coronamiento es arquitrabe, friso y cornisa. La cornisa consta de triglifos y metopas. Pero hay 2 triglifos, toda la serie, que se están cayendo teóricamente. Se están cayendo. Se corrieron para abajo. Gran sutileza, sin duda alguna. Más o menos 1520-30. Estrictamente coetáneo, para que vean que los góticos en ese sentido tampoco eran ningunos tontos. El castillo de Eboramonte, cerca de Évora, en Portugal. ¿Qué pasa con el castillo de Eboramonte? Es un castillo con torres telescópicas. Las torres telescópicas son con diversos pisos que telescópicamente se van achicando de diámetro hacia arriba. ¿Qué pasa con este castillo? ¿Qué ven? A ver si alguien descubre dónde está el quid de la cuestión. Voy a permitirme pasar la foto siguiente. Es de locos lo que hicieron los portugueses. Lo que pasa es que, claro, ¿quién le va a dar importancia a Portugal? Espera, vamos a volver atrás, por favor, si podés. Gracias. Esa, la otra también. ¿Qué pasa con el castillo de Eboramonte? Que es muchísimo más fuerte que lo que hizo Giulio Romano con sus triglifos cayendo. ¿Qué es asimétrico? ¿Cómo? ¿Asimétrico? No. Es Una ventana de... bastante simétrico, eso es un detalle. Bastante simétrico, es una planta central con 4 Pero torres la última telescópicas. ventana está chueca. No, fíjate la foto que sigue. El castillo. ¿Cómo? Que lo sala como un cordón en el detalle. Más fuerte. En el detalle como que parece un cordón que lo ata. Es un cordón. ¿Qué pasa entonces con este castillo? Hace 500 años que está esperando que venga un gigante, desate los cordones y las torres hacen para afuera. Atar un castillo con cordones. Ni los portugueses hoy saben lo que hicieron con eso.
El motivo del nudo es un motivo muy típico de la arquitectura tardogótica portuguesa. Hay bóvedas, por ejemplo, la Catedral de Viseu, en el norte de Portugal, hecha anudada. Increíble. ¿Seguimos? Bueno, pero después viene Giorgio Vasari a mediados del 1567, segunda mitad del siglo XVI, y con sus vidas de artistas, que fue un mérito terrible haberlas escrito, empieza a llevar las vacas por el brete para que vayan a un determinado lugar y no vayan a ningún otro. Y tuvo el talento de hacerlo porque en esa época a ningún otro de otro lugar europeo se le ocurrió escribir una vida de artistas. Aparte tenía material de sobra, porque con los monstruos de artistas que había en Italia entre el 400 y el 580, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, todos los del 15 que me gustan incluso más, tenían material de sobra para escribir la vida de artistas, pero eso ha marcado la historia del arte y de la arquitectura a fuego. La teoría, en última instancia, y la historiografía. Si lo que uno se pone a escribir la historia es el acontecer de las cosas. La historiografía es lo que uno escribe sobre lo que pasó. No es el acontecer, no es el devenir en sí. Seguimos. Bueno, y lo que ha hecho Inglaterra hasta último segundo del gótico no es de este mundo, directamente no existe. Es imposible de creer. Mi última saltada de la silla frente al televisor fue cuando murió el rey de Inglaterra hace un año y medio, Eduardo, creo que era, ¿no? Y lo entierran en la capilla de Windsor. Las fotos de la capilla de Windsor desde la bóveda. No es de este mundo. El rey Enrique VII de Inglaterra se hace enterrar en una capilla especial que está pegada a la cola, digamos así, de la abadía de Westminster. Es la capilla de Enrique VII, donde vemos que los ingleses hacen sus bóvedas paraguas. Las bóvedas paraguas son bóvedas hechas con tracería, que son como paraguas o abanicos, con arbotantes, con frisos colgantes. Es una cosa de una perfección formal que no es de este mundo. Es más, el gótico inglés en realidad está hecho técnicamente o artesanalmente con una calidad tal que parece neogótico. Ustedes saben que en el siglo XIX, en la época del neogótico, había instrumentos mucho más precisos. La arquitectura postindustrial se pone mucho más precisa que la preindustrial en el Induschnitt, como se dice, en el promedio. El promedio de la arquitectura se pone mucho más prolija porque hay una técnica mucho más poderosa atrás de lo que se hace. Por ejemplo, en las casas entramadas las vigas no se cortan con hachas, sino que se hacen en aserradero, etcétera, etcétera. El gótico inglés parece neogótico por la perfección formal que tiene, por la increíble calidad en el trabajo de la piedra, aparte de la idea, una idea totalmente imposible de creer. Bueno, ¿Y cómo con esto anula las diferencias entre, o sea, hace una superficie continua, ¿no? hacer una superficie continua? Esa superficie continua ya estaba hecha por bóvedas reticuladas del gótico tardío en otro lugar, pero la superficie continua está y se disuelve. Los tramos que acá están marcados, un tramo, dos tramos, tres tramos, mueren cuando llega esta clave pendiente que en buen castellano se llama pinjante. Estos pinjantes que luego se disuelven con esa forma esférica que tiene la tracería. Que es muy distinto a lo que mostraste en Mantua, cómo se va de un lugar a otro. Sí. Claramente después vas a la cúpula, son como dos concepciones del espacio. Totalmente. Te quería preguntar si esto para vos prefigura el movimiento moderno. En La- cierto la sentido, fluidez, sí, la sí, fluidez. sí, Ok. todo lo que hizo el gótico tardío prefigura, por un lado, la parte más vanguardista del barroco y lo que vino desde que empieza la arquitectura también de hierro en el siglo XIX. El hierro tiene una importancia fundamental también y que tiene un parecido con soluciones medievales, incluso con soluciones entramadas muy fuertes. Y otra pregunta sería, ¿en qué ves el gótico en la ciudad contemporánea? Esta idea de ir para arriba con esbeltez hasta el límite. Incluso, por Podría ejemplo, qué sé decirse- yo, hay edificios modernos, muchos, que están hechos en forma helicoidal. Todo el cuerpo del edificio está hecho en forma helicoidal, que tiene que ver con esa torre tornillo que me mostré de Nuremberg y con los pilares helicoidales que empiezan
que no son los salomónicos, son los helicoidales, que son de otro tipo. No tengo foto para mostrarlo, sería cansador explicarlo sin foto. Esta es la última foto de si quieren nos quedamos a hablar un rato, lo que quieran, crítica, comentarios, cosas que hayan quedado. Es la última foto, Hernando, así que... Yo lo que